Teniente primero Líber Seregni montando al mono sabio en una demostración de caballería en el Prado en 1943. Este es uno de los centenares y centenares de recuerdos que usted atesora, general Seregni, de sus casi 35 años de pasaje por el Ejército Nacional. ¿Usted sería capaz en este momento de recordar algún episodio, algún momento, alguna circunstancia que determinaron, que despertaran en usted la vocación de militar, que usted, digamos, concretó en 1933? Varias veces me lo han preguntado eso, y yo mismo honestamente no he sabido responder. Y he dicho que quizá fuera el espíritu romántico de los 15, 16 años, las lecturas históricas, el apego, sí, a la figura del padre Artigas. Fue lo que me llevó un día a presentarme para rendir concurso de ingreso en Garibaldi 2313. Te habla de cierto espíritu romántico que se puede tener a los 15, 16 años. En aquel momento, ¿a qué valores se asociaba ese espíritu romántico? Pienso que en aquel momento peligro de un conflicto bélico con los países vecinos no había. Acontecimientos en el área internacional que hubieran despertado en usted la vocación militar tampoco. ¿A qué valores concretos lo puede asociar? No, bueno, al romanticismo de haber leído y vivido la historia nuestra, y la de asimilar por sobre todas las cosas la profesión de las armas a lo que había sido la gesta artiguista. Para mí eso está profundamente ligado a la historia, a la génesis misma del pueblo oriental. Para mí el pueblo oriental fue el que siguió a Artigas en el Éxodo y el que realizó aquella magnífica demostración de la patria vieja en el año 15. De algún modo, entonces, para usted ingresar a la escuela militar, descubrir usted la vocación militar, fue una forma de afirmar su condición de habitante de esta tierra, porque usted lo asimila tanto que encuentra una continuidad histórica entre aquellos seguidores de Artigas y su vocación militar. Claro, y es que no puede ser de otra manera. Para mí es la afirmación de nación, en el mejor sentido del término. La nación nace con Artigas y con su gesta, y se continúa después, y fue en ese espíritu en el cual, incluso contrariando, inclinaciones a haber seguido ingeniería o haber seguido magisterio como quería mi padre, me llevaron a seguir la carrera militar. Pero en realidad vine a descubrir mi vocación profunda en el ejercicio mismo de la profesión. En la vida en unidades primero, en el servicio geográfico después, recorriendo los campos de nuestro país, haciendo geodesia, haciendo topografía, haciendo astronomía también de posición. Ahí fue donde vine a descubrir realmente lo que era mi vocación. General, usted entra a la escuela militar en 1933, prácticamente en los prolegómenos del golpe de terra de marzo de aquel año, y egresa como alférez con otro prácticamente golpe militar, porque su diploma de graduación está firmado por el general Valdomir, entonces ya presidente de la República. En aquellos momentos, los hechos políticos nacionales ¿eran una influencia tan grande como es ahora en la vida de los uruguayos, o se sentía que esos hechos políticos pertenecían a un mundo distinto digamos, del nivel privado de la gente? No, se vivieron intensamente. Todo lo que significó el golpe de Estado del 33, la división que se operó en el campo político, pero en el campo social, incluso lo que resultó de la reunión de un lado de blancos y colorados y del otro lado de blancos y colorados también, en la oposición, la posibilidad cierta de haber emergido del golpe del 33 con partidos políticos constituidos sobre bases más ideológicas. Claro, pero a diferencia de lo que aconteció 40 años después, en aquel momento el ejército no era un actor de aquellos sucesos. No, en aquel momento el ejército fue un actor pasivo, contemplativo de la situación. ¿Dejó hacer, digamos? Sí, en los hechos dejó hacer el golpe del 33, que se dio simplemente con la policía, se ha dicho muchas veces, y en el cuartel de bomberos. Pero lo cierto es que las Fuerzas Armadas prescindieron del accionar y no intervinieron en lo que fue la ruptura del orden institucional. ¿Y eso provocó? Hubo grupos de oficiales que se opusieron a ello. Y gente que se separó del ejército. Y que fue separada del ejército como consecuencia de ello, los célebres isleños que fueron a la Isla de Flores. Hubo después una revolución, la del 35. El Paso Morlán. Paso Morlán, que no puede ser ignorada como una expresión que demostró la poca factibilidad
de las guerras, de las revoluciones intestinas, cuando no participa en ella una parte de las Fuerzas Armadas. General, hacíamos referencia un poco a los episodios más salientes de su carrera militar, desde su ingreso en adelante, y parece que su destino estuviera marcado siempre por la irrupción de episodios políticos que de algún modo van pautando, marcando su trayectoria. Tanto es así que ingreso a la vida militar con un golpe de Estado y termino prácticamente mi vida activa militar con otro golpe de Estado. Precisamente quería hacer referencia al final de esa carrera, incluso en el medio. Usted cuando egresa de la escuela militar, a fines de la década del 30, su diploma está firmado por el entonces presidente Valdomir, que después dio el famoso golpe bueno, lo que la historia recogió como golpe bueno. Con un poco de retraso. Los diplomas no se concedían en el momento mismo del acceso. Yo egreso de Alférez en el año 36 y el diploma, como usted vio, está firmado 2 años después. Y su diploma de general está firmado por el presidente del Consejo de Gobierno nacionalista, Daniel Fernández Crespo. Efectivamente. Año 1963. Pero haciendo referencia concreta al episodio que marca su alejamiento, o que es el mojón, digamos, que marca el final de su carrera militar activa, año 1968, un momento de gran tensión política en el país bajo el gobierno del entonces presidente Pacheco Areco. Usted, como jefe de la región militar número 1, de algún modo es el soporte militar, el brazo militar de la administración de aquella época. Incluso le tocó participar en episodios que fueron muy comentados en aquel momento y que después se utilizaron o se ventilaron mucho después que usted ingresa a la política, a la vida política activa, como por ejemplo su participación en la militarización de los bancarios, que fue el expediente que utilizó el gobierno para poner fin a una huelga bancaria en aquella época. ¿Qué es lo que pasa? Por supuesto que se ha especulado de eso y se ha hablado. Yo siempre cumplí todo aquello que estuviera dentro de la Constitución y de la ley. Y ese proceso se da con pleno conocimiento de las cámaras, por supuesto, pero respondiendo a disposiciones constitucionales y legales. Lo que se ha cuestionado es el maltrato que pudieron ser objeto los bancarios que fueron movilizados. Pero hay una muy clara definición del trato que recibieron los bancarios en el ámbito de la región militar número 1. General, de algún modo usted vive 2 procesos distintos durante el gobierno que se instala el 27 de junio de 1973 y el que se instala el 1 de marzo. Durante el primer gobierno, el régimen militar, usted pierde su grado militar al cabo de un proceso, que la opinión pública conoce muy bien. Y usted, luego de la instalación del gobierno democrático, recobra sus derechos, su grado militar, su estado militar, etcétera. De algún modo, el paso de todos estos años, los episodios que le tocó vivir, su participación activa en la vida política nacional tomando un rumbo muy claro, muy marcado, de algún modo siente como que terminaron por quebrar una relación suya con el resto de sus camaradas del ejército, con las Fuerzas Armadas del país. No, en los hechos se dio no por mi parte. Yo se lo he dicho a usted recientemente, cuando me preguntan su profesión militar, yo sigo siendo general en retiro y sigo sintiendo profundamente la carrera militar, como la entendí siempre, en lo que es la defensa de la Constitución, la defensa de las leyes, por supuesto la defensa, por sobre todas las cosas, de la independencia y de la soberanía del país en su sentido más lato. Así la entendí siempre, pero los hechos llevaron a un quiebre de relaciones que no ha sido restituido todavía al momento actual, no obstante que en el plano social mantengo un orden de relación, sobre todo con los comandos de la fuerza. Pero esa actitud política, el camino político que tomé y sobre todo el camino político que tomaron las Fuerzas Armadas, fueron los que llevaron a ese orden de distanciamiento. ¿Le gustaría recobrar ese nivel de relación que tuvo en algún momento? Pues claro que me gustaría recobrarlo y he hecho esfuerzos en ese sentido porque cuando insisto en que no concibo el país de futuro, no concibo el Uruguay del presente ni del futuro, sin una inserción profunda de las Fuerzas Armadas en el seno de la sociedad.